Tenemos en la línea al senador Dionis Sánchez. Ese sí fue. El senador Dionis Sánchez. Senador, buenas tardes. Aquí Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Esteban Delgado, quien le habla. Buenas tardes. Senador, A disposición. Senador, ¿cuál es la situación en cuanto a las opiniones encontradas de los senadores de un lado y del otro respecto de este posible proyecto de ley en contra del barrilito? Bueno, yo dije que no iba a hablar de ese tema. Dijeron que me iban a hablar de la interpelación a la Cámara de Cuentas. Perfecto. Hablemos de eso. Una pregunta. Comparto totalmente lo que usted planteó en el hemiciclo. Ahora, ¿cuál es la necesidad de pedirle que comparezcan? No interpelarlo, porque no es una interpelación. Si ya en un mes y medio ya hay otra Cámara de Cuentas, ¿cuál es el interés? Bueno, esa parte tendría que explicarla la proponente de la iniciativa o los proponentes. Nosotros, que siempre estamos de acuerdo a que todos los funcionarios tenemos que dar explicaciones, no importa el momento, el lugar, porque manejamos recursos o los que manejan recursos del Estado. Ahora, lo que se manejó mal, y fue por lo que nosotros intervenimos, es que la figura de la interpelación no aplica a los que son designados por votos directos o por votos indirectos, como es el caso de los miembros de la Cámara de Cuentas. O sea, tú a los miembros de la Cámara de Cuentas los puedes invitar, artículo 94 de la Constitución, o puedes montar un juicio político, artículo 83 de la Constitución. Por ejemplo, nosotros en una ocasión montamos un juicio político a la Cámara de Cuentas que presidía Andrés Terrero. Eso lo recuerdo. Pero la interpelación es para los funcionarios designados básicamente por el Poder Ejecutivo. Por eso el párrafo siguiente dice, el párrafo primero del artículo 95, lo que es el voto de censura. Pero Dionis, yo creo que es un tema por un asunto de simple semántica. No es semántica. Sí, dame decirte más o menos, y tú me dices que tú eres un asambleísta, tú eres un congresista con vasta experiencia. O sea, tiene que discutirse el hecho de que tú demuestres, o sea, ¿quién puede discutir lo que está escrito como tú lo dices? Que tú digas que es así, otro dijo que no. ¿Quién pudo haber dicho que no es como tú lo estás planteando? Si está activamente preso en la Constitución, para que se genere la bulla que se generó ayer con tantas cosas que tienen que hacer en el Senado. Digo, yo creo que es la Constitución que rige esto. Oye, claro, yo estoy de acuerdo. Escúchame, la resolución sometida por los honorables colegas del PRM dice interpelación. Yo le sugerí a la colega Faride antes de intervenir, Faride, cámbialo por lo que establece el artículo 94, que es invitación. Parece semántico, pero no lo es. No, déjame decirte por qué yo te lo digo, hermano. ¿Y qué le dijo Faride, Dionis, el senador? Ella dijo que, bueno, como eso va a comisión, que se decide en comisión. Ahora, hubieron intervenciones diciendo que sí, que el Senado podía interpelar a la Cámara de Cuentas. Pero y no puede interpelarlo. Pero y por eso le hice la pregunta, porque yo decía, el cambiarlo, entrar en razón, de acuerdo a lo que está escrito, como tú lo planteaste ayer, que tú estabas claro, excelentemente bien expuesto. Yo te pregunto, después que tú leíste eso, ¿apareció quien dijo que todavía estaba en desacuerdo con lo que tú planteaste que está establecido en la Constitución? Porque si tú lo dijiste claramente, se generó una bulla sin necesidad por una tontería. Hay una parte que dice que a todo funcionario que administre fondos públicos, y por eso ellos entienden que sí puede ser interpelado, y no es así. Una pregunta. Porque ese artículo termina, si por ejemplo las explicaciones expuestas por el interpelado o no acude o no asiste, el Senado puede dar un voto de censura que terminaría pidiendo al Poder Ejecutivo la destitución. ¿Puede el Senado pedirle al Poder Ejecutivo que destituya a los miembros de la Cámara? No. Por eso no puede ser interpelación. Sí. En vez de interpelación, un juicio político, lo que le tocaría. No, el juicio político iniciaría en la Cámara de Diputados, que fungiría como fiscal, o sea, acusador.
y el Senado fungiría como en la Como parte juez. ya el juez. Lo que aplica en este caso es una invitación, según lo establece el artículo 94 de la Constitución, que establece que todos los funcionarios, todos pues, de la administración pública, pueden ser invitados, inclusive a particulares, inclusive. ¿Y en qué momento la comisión va a decidir qué va a hacer si lo de la invitación? La resolución fue enviada a la Comisión de Justicia. Ahora en la Comisión de Justicia deberemos definir esta parte, que yo me supongo que lo vamos a cambiar, en lugar de interpelación, ponerle invitación, y que ellos vengan a dar todas sus explicaciones. Senador, quería preguntarle, en la Comisión de Justicia también es que está el conocimiento del asunto de lo que tiene que ver con la segunda mayoría, para decidir por el segundo miembro del Senado que iría al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, sí, en la Comisión de Justicia tiene la responsabilidad encomendada por el Pleno de hacer un informe planteando, según la base jurídica, a quién le corresponde la segunda mayoría en el Senado. ¿Usted pertenece a esa comisión, senador? Sí. ¿Quién la preside actualmente? El senador Tavera Guzmán, de la provincia de Santo Domingo. Sí, entonces, senador, usted tiene por casualidad, como usted pertenece a la comisión, ya una estimación de en qué fecha esa comisión estaría presentando su opinión al hemiciclo. Mira, nosotros nos reunimos el miércoles. La Fuerza del Pueblo sometió por escrito sus consideraciones. El PLD pidió que le dieran unos días para ellos hacer lo propio, y entonces se entiende que ellos lo van a someter lunes o martes. El miércoles próximo nosotros estaremos probablemente tomando una decisión ya con relación la Fuerza del Pueblo son 8, ¿verdad? 8 senadores. O 9, con Franklin son 9. No, 8. No, Diony, no te hagas, que tú también. Diony, no, pero el miércoles de la próxima semana posiblemente ya entonces estén en condiciones de llevarlo a sesión. A eso aspiramos nosotros, a que ya el miércoles se pueda evacuar un informe que sea leído en el Pleno del Senado en la sesión. Diony, pero el miércoles también pudiera ser 9. Senador, ¿podrían los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, ya que es una invitación y no una interpelación, negarse a asistir al Senado? Bueno, no pueden negarse a la invitación. A lo que ellos pueden negarse es a la interpelación, porque no aplica. Senador, una pregunta sobre eso mismo. ¿Cuál es la diferencia en términos prácticos entre la interpelación y la invitación? O sea, ¿qué puede hacer el Senado en una interpelación con un funcionario y qué puede hacer el Senado en una invitación con un funcionario? Mira, la invitación es menos, porque ¿qué es lo que pasa con la interpelación? La interpelación es el juicio a los funcionarios. La interpelación se parece a lo que es el juicio político. Lo que pasa es que la interpelación se aplica a los funcionarios por decreto, por designación de la administración central, y el juicio político a los que son electos por voto o votos indirectos. Y la invitación es más bien porque hay una preocupación de conocer, de que tú puedas dar una explicación. Si tú no quedas satisfecho al momento de la invitación, entonces tú puedes iniciar un juicio político. Pero la interpelación en sí misma no es un juicio político, senador. Entonces, sí, es un juicio político, es lo equivalente a un juicio político. Lo único que eso es lo que aplica a los funcionarios designados. Sí, es lo mismo. Sí, pero cuando le digo eso, le digo porque el juicio político, como quiera, el procedimiento para el juicio político siempre se inicia en la Cámara de Diputados. Si Exacto. El Senado interpela o decide interpelar a un funcionario designado como es su atribución, o sea, en esa interpelación el Senado no tiene la facultad para juzgar en términos políticos a ese funcionario y hacer que lo destituyan. Sí. Lo puede hacer sin pasar, sin ir previamente, sin haber sido citado previamente por la Cámara de Diputados. A los funcionarios sí, lo que pasa es que eso termina con el voto de censura pidiéndole al Poder Ejecutivo que lo destituya. O sea, lo que puede terminar. Porque fíjense que nosotros no somos que nombramos a los funcionarios. Exacto. Mientras que estos poderes sí, el Senado tiene que ver con el nombramiento, como la Cámara de Cuentas, la Junta. O sea, en este caso es diferente.
Ok, ya. O sea que en una interpelación sí el Senado pudiera decidir ahí mismo solicitar la destitución del funcionario. Es solicitársela al Poder Ejecutivo. Sí, ok. Senador Dionis Sánchez, gracias. Ha sido un placer. No, gracias a conversar con ustedes. usted.